En The Home Depot tenemos el árbol ideal para que vivas la alegría de las fiestas a tu manera. Árboles con ramas que mantienen su forma sin necesidad de esponjarlas. Árboles que se conectan fácilmente, sin cables que se enredan. Árboles a la medida de tu hogar y hechos con materiales de alta calidad que se ven, se sienten reales y te acompañan muchas navidades. Encuentra el árbol perfecto para tu espacio y estilo desde $49.98. Porque tu manera de celebrar nos inspira todos los días. The Home Depot. Haces más. Logras más. Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar sobre empresas y otras cosas. Hola, yo soy Krevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en krevix.substack.com. Hola, yo soy Carlos Santiso y soy gestor en Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Hoy tengo un podcast que quiero recomendaros a todos los oyentes. Se llama The Big Story y está presentado por los profesionales de Invesco España. Efectivamente, Carlos, ya lo recomendamos el año pasado y vuelven con su segunda temporada de Big Story. Son episodios de, como ya os dijimos, apenas 10 minutos, bastante amenos y que ayuda a cualquier tipo de inversor a estar informado de lo que pasa en el mundo y en la economía. The Big Story está disponible en todas las plataformas públicas de podcast. Solo tenéis que buscar Invesco o The Big Story y suscribiros para escuchar todos los episodios. Una forma muy inteligente de aprender sobre economía y actualidad. Sí, y sobre todo lo que está pensado es para todo tipo de audiencia, en la que se ofrece pues información muy actual en el contexto histórico. Puedes aprender muchísimo del mundo de las finanzas y de las inversiones y que también te va a ayudar a ti a manejar mejor tu cartera personal. Pues nada, ya lo sabéis, si queréis estar actualizados sobre economía y actualidad, tenéis la opción de Big Story, gratuita y elaborado por grandes profesionales. Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Esta semana hemos traído a John Titt, ha montado un vehículo en Andbank que también lo está haciendo excepcionalmente bien. Ya ha venido la temporada pasada por aquí y ha sido un capítulo tremendamente interesante y estoy seguro de que esta temporada también lo será. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, un gusto estar con ustedes hoy. Muchas gracias por volver por aquí. John es asesor en el fondo AMCO Global Value de Andbank y, como he dicho, él y su equipo lo están haciendo de forma espectacular. Está también con nosotros mi compañero Krevix. ¿Qué tal, Krevix? ¿Cómo va la semana? ¿Qué tal? Muy bien, con muchas ganas de esta entrevista, la verdad, que como comentas, John lo está haciendo muy bien todos estos años y vamos a comentar un poco y saber más, ¿no? del fondo y de su visión. Pues vamos con ello. Sí, bueno, la primera pregunta un poco enfocada por ese lado de cómo ves Hamco o AMCO, cómo lo estás viendo este año. El año pasado y el anterior fueron fantásticos, este año también va muy bien. ¿Cuáles son tus objetivos con AMCO y qué pueden esperar los partícipes de los fondos? Bueno, nuestra vocación es comprar empresas deep value en todo el mundo. Nosotros tenemos la teoría que diversificando la cartera a nivel global, pues encontramos más oportunidades y más diversificación que genera menor volatilidad, etcétera. Y bueno, arrancamos realmente a final del 2019 y bueno, llevamos 3 años y pico y con unos resultados que ni nosotros lo podemos creer. El año pasado terminamos en el clase R con 29% positivo cuando el mercado estaba bajista. O sea, fue realmente un milagro y creo que en mi carrera de, no sé, casi 25 años invirtiendo, pues performance relativa, lo más grande que he visto. Este año vamos más 11%, 11,8%, algo así, también con un performance positivo relativa.
bueno, estamos contentos y somos bastante cautelosos con el mercado en general, pero nuestra vocación es a medio plazo hacer buenas inversiones que generan una rentabilidad interesante a medio plazo y por ahora vamos cumpliendo y seguimos trabajando y mejorando nuestros procesos para seguir pudiendo hacer eso, que no es nada fácil. No, no, para nada. La verdad es que son unas rentabilidades muy, muy buenas. Sí, bueno, no podemos quejar, no vamos a tocar madera. Sí, no, además que han sido años difíciles, tanto 2022 como 2023 no son años que sean especialmente sencillos. Prosiguiendo con la entrevista, te quería preguntar cómo ves ahora mismo el mercado. Ya me has anticipado que sois cautelosos, pero ¿cómo estáis viendo el mercado? ¿Seguís encontrando oportunidades? ¿Cómo estáis viendo las empresas en las que estáis invertidos? ¿Se están deteriorando un poco las expectativas a futuro o se mantienen intactas? ¿Cuál es vuestro feeling de mercado ahora mismo? Sí, ahora mismo somos cautelosos, tenemos casi el máximo caja permitido por nuestra clase de acciones que es 25%, tenemos cercano a eso. Pensamos que llevamos mucho tiempo cautelosos. Cuando estalló la guerra pensamos que se iba a volcar en una recesión más fuerte, tanto en Estados Unidos y Europa. Y bueno, ha sido bastante débil la economía, pero por serie de motivos, que bajó el precio del petróleo, el gobierno en Estados Unidos subió mucho el déficit, volcó mucha gente a gastar post-COVID, pues por lo menos en Estados Unidos no llegó a esa recesión, pero en Europa las cosas son bastante más débiles. Los bancos centrales, tanto en Estados Unidos y Europa, han subido las tasas probablemente demasiado. La inflación está bajando muy rápidamente y probablemente seguiría. Y como no hemos, los efectos monetarios duran típicamente 18 meses y siguen subiendo tasas o han hecho hasta reciente, pues probablemente nos queda un largo camino a que esos efectos de menor crédito y más cautela de consumidores, etcétera, pues llegan a la economía. Pues somos bastante cautelosos en el corto plazo, digamos, el próximo año, 2 años. Creo que seguimos en un mercado bajista, por lo menos en Estados Unidos, que empezó hace año y pico y dudo que haremos nuevos máximos. Entonces yo creo que es para ser cauteloso, por lo menos eso es nuestra visión, que no es fácil prever lo que pasará y nosotros hemos sido demasiado cautelosos en muchos sentidos, pero si miras los índices en general, por ejemplo, el S&P, pues hablan de los 7 o 8 magníficos que han hecho subir el índice y el resto están bajando y pues no es nada fácil sacar rendimientos positivos. Entonces, mientras el caja rinde algo ahora, tanto en euros como en dólares, que no ha hecho en mucho tiempo, pues no es un mal sitio a quedarse parado un tiempo, creo, tener una posición y liquidez para aprovechar ventajas oportunidades que pueden aparecer. Sí, has hecho mención a muchos puntos interesantes. Uno de ellos es la ola de consumo que se vivió después del confinamiento, después del COVID, todos esos ahorros de la gente que estuvo encerrada y cuando hubo la reapertura se incentivó mucho el consumo con esos ahorros que parece que ahora están agotados. También has hecho una mención a una ralentización del crédito, que es un hecho objetivo que se está dando, y luego la situación cómo ha cambiado en los últimos 2 años, ¿no? Esa rentabilidad que arroja el cash ahora mismo, tanto en euros como en dólares, que en dólares ya es
una locura, pues desincentiva un poco la inversión en determinados índices como puede ser el S&P, que cotiza a un PER de 21 veces. Si hacemos la inversa del PER y la comparamos con la tasa libre de riesgo, es bastante exigente ese precio. No tiene por qué ser así en pequeñas compañías, son oportunidades a nivel global como hacéis vosotros, esa es la gran ventaja de invertir a nivel global, pero me parece muy interesante. Y como último punto que has comentado, que los 7 magníficos aguantando del índice y demás, pero el resto del mercado no está aguantando tan bien. De hecho, eso se puede ver si vemos el S&P equiponderado por todas las empresas de la misma forma, estaría o plano o negativo, si no recuerdo mal, andaba más o menos en esos niveles, y esto es porque el fondo de mercado, o lo que pueden ser las small caps, han sufrido enormemente. Hablamos de caídas de máximos de más del 25%. ¿Qué crees que está sucediendo con las small caps? ¿Por qué ese sufrimiento en relativo tan importante con respecto a las big caps? Sí, yo creo que es un comportamiento bastante típico en épocas de recesión o miedo de recesión, pues los small caps con sus negocios más débiles y más difícil financiamiento, pues tienden a sufrir antes. Generalmente los últimos en caer son los estrellas del momento, los large caps y los que están más de moda. Y bueno, ahora tuvimos mini empujón o quizá burbuja del AI, inteligencia artificial, pues la han impulsado más alto los 7, 8 magníficos, pues un efecto más pronunciado quizá esta vez. Entonces, yo creo que los small caps tienden a sufrir y tienden a tener rebotes fantásticas cuando terminan la recesión. Y yo creo que es paralelo siempre hemos visto por lo menos en mi experiencia, que las salidas de recesión siempre hemos tenido rentabilidades extraordinarias, y yo creo que es debido a que los small caps caen mucho y después tienen rebotes impresionantes post-recession, y ahora toca sufrir esos small caps, pero yo creo que tendrá su día de días de alegrías después, pero puede ser que tardamos tiempo para llegar a eso. Sí, un muy buen resumen del comportamiento de los activos a lo largo del ciclo. Al final es lógico, en periodos previos a la recesión o cuando te estás adentrando, las empresas pequeñas tienen más difícil acceder a una financiación más restringida y un mayor coste de intereses, porque también se financian más caro y es normal que el impacto sea mayor, y también por un efecto de flujos, como bien indicas, que al final pues, los favorecidos por el mercado son los últimos en caer. Me parecen muy buenos apuntes. Yo quería preguntar sobre la rotación de la cartera. He visto que del año pasado que estuvimos aquí hablando, ahora ya no hay muchas de las compañías que estaban en el top 5. Soléis rotar bastante la cartera. ¿Esto a qué se debe? ¿O es porque habéis visto cambios en esas compañías? ¿Ya han llegado a su precio objetivo? ¿O un poco saber tu visión sobre ello? Sí, sí, no sé, tendré que recordarme cuáles eran las posiciones del año pasado, pero intentamos no rotar la cartera. No me gusta hacer el trading, cuesta dinero y fees para el fondo, pero bueno, siempre estamos analizando los pros y cons de tener una posición versus otro, o acciones ha llegado a precio objetivo. Por ejemplo, tú puedes ver en Morningstar hoy, una de las posiciones top 10 es Ulker, una empresa de consumo defensivo de Turquía que, bueno, ya no está porque, no sé, en los últimos 3 o 4 meses dobló de precio, y como está en Turquía, un país volátil con mucha inflación, pues decidimos recomendar reducir y vender la posición, y así se hizo en el último mes. Entonces, no intentamos rotar la cartera, pero siempre analizando las oportunidades y riesgos. Por ejemplo, antes
Argentina era mucho más grande la posición a lo largo de este año. Yo creo que llegó a ser casi 15% del fondo porque subió todas las acciones que teníamos ahí y reducimos sustancialmente antes de las elecciones primarias en agosto, más que nada porque han subido bastante, el potencial revalorización no era tan diferente que oportunidades en otros países, y era Argentina, riesgo, entonces decidimos recomendar reducir esas posiciones, entonces hoy es como 2% de la cartera. Entonces siempre estamos analizando para ver cuál es la mejor posiciones pensamos para el futuro. Esa en Argentina fue especialmente buena porque era una de las pocas áreas que ha subido este año y fue bastante rentable para el fondo. Hablando de Argentina, la tenía para más adelante, pero ¿cómo veis la situación si Milei gana las elecciones? Creo que Sí. son ahora en octubre, ¿no? Sí, no sé, nosotros estamos ahí mirando el bolo de cristal y no nos dice nada. Yo creo que es un gran incógnita. Tratamos este tema en nuestra reunión mensual de revisar el portfolio que hacemos con todos los analistas y si deberíamos volver a aumentar las posiciones, porque las acciones de Argentina en el último mes y pico han caído, no sé, 30% o algo así. Pero bueno, si termina ganando Milei, que queda camino para ver si realmente pasa eso, hay bastante incertidumbre. Habla de deshacerse del Banco Central, cómo sería política monetaria, está el Fondo Monetario por medio, qué realmente quedará de todas sus promesas que no son muy claras hoy por hoy. Entonces decidimos por el momento no hacer nada, no hacer ninguna inversión adicional. Es lo que estamos pensando. Yo creo que es difícil evaluar qué podría pasar en Argentina. Pero bueno, yo creo que a la larga saldrá adelante, pero qué industrias serán más favorecidos y por ejemplo, el YPF, pues YPF cuando nosotros compramos entre 3 y 5 dólares por ADR es una cosa y hoy no sé, está al 12 y yo creo que desinvertimos las últimas veces a 15, 16, pues es otro, o sea, las oportunidades y riesgos no son lo mismo. Entonces lo miras, lo comparas YPF y dices, pues no sé, acciones que incluso no tenemos o cualquier empresa de energía de Canadá, pues tienes un país más estable quizá y rendimientos futuros probablemente parecidos o mayores. Entonces, como es difícil tomar esos riesgos de Argentina. Yo creo que habrá que ver qué pasa con las elecciones y y ver qué realmente son las políticas de Argentina. Muy interesante. John, volviendo al proceso de inversión, desde que vosotros encontráis una idea o identificáis una posible oportunidad, ¿cómo es vuestro proceso? ¿Cómo es el valor que aportáis a los partícipes? Sí, bueno, yo creo que yo creo que mucho del valor añadido es encontrar la idea. Yo creo que eso es el difícil. Y en el sentido que nosotros ponemos un umbral de rentabilidad esperado muy alto porque es la forma que hemos visto, pues, hacer rendir la cartera. Si tú tienes un objetivo, un umbral de rentabilidad, quiere un 10% de rentabilidad, pues, para mí tienes que buscar rentabilidades más elevados para lograr un 10 al final, porque situaciones no salen como uno prevé, etcétera.
Entonces, generalmente nosotros estamos buscando con un umbral de rentabilidad de 30%, así podemos producir algo, o sea, mucho más moderado a largo plazo, pero entonces yo creo que es muy importante qué oportunidades uno selecciona para mirar en detalle. Yo creo que es un poco nuestro valor agregado es encontrar esas ideas. Una vez que lo encontramos, pues nosotros hacemos un análisis detallado de la historia financiera, que creo que es probablemente lo más importante, porque, ¿sabes? Esos son los hechos, lo que ha hecho la empresa en el último 10, 15, 20 años y deja huella y nos enseña, pues, si le importa la rentabilidad del fondo, cómo habla con capital, si recompran acciones en buen momento, cuál es la política de dividendos, todas esas cosas, si la tienen mucho apalancamiento, cómo está evolucionando. Yo creo que ese análisis financiero de un largo plazo es un proceso muy importante a la hora de prever el futuro. Y bueno, nosotros hacemos proyecciones del próximo hasta 2035 para tener una esperanza, calculamos retornos esperados a 3 años y a 10 años. Entonces, ese forecast es también bastante importante para generar esos números y compararlo con el riesgo de la empresa, cuánto apalancamiento tiene y posibles riesgos por el camino. Después intentamos contactar las empresas, estudiar la industria, ese tipo de cosas que son importantes, pero para mí la más importante quizá es ese análisis financiero del resultado histórico y qué prevemos en el futuro, porque si tú hablas con el equipo gestor, pues generalmente son más vendedores y te van a contar las alegrías y son más bien, en muchos casos, casi promotores. Entonces, si tú ves el PPT de las empresas, pues cada uno parece una maravilla, pero después miras en los detalles y puedes ver cosas que no tienen tanto sentido, adquisiciones a precios muy elevados, cosas así. Entonces, hay que tomar con pinzas lo que te cuentan las empresas, pero muchas veces también hay cosas interesantes. Una empresa que está con problemas, cuál es su plan para mejorar su performance, etcétera, pues es creíble qué acciones van a tomar, qué han tomado hasta el momento, son cosas importantes. Y todo eso lo ponemos en el balance para ver los posibles rendimientos frente a los riesgos. Ese es un poco nuestro proceso. Muy interesante. Ha habido un sector que hemos visto que habéis tenido bastante exposición en los últimos años, que es el del oil and gas. Tras este reciente conflicto entre Israel y Palestina, una vez más, parece que el oil que había empezado a recortar un poco se haya vuelto a disparar. Cuando vosotros planteáis tantas inversiones en este sector, ¿cómo lo hacéis? ¿Desde un aspecto más top-down o vais empresa por empresa mirándolas una a una y elegís ya precisamente las que consideréis que tienen más potencial? Sí, sí, muy, muy buena pregunta y no muy fácil. Yo creo que en este caso nosotros empezamos a invertir en el sector energético realmente en el 2020, en COVID, y realmente lo miramos un poco, vimos empresas que estaban interesantes, principalmente empezamos con Pito en Canadá, una empresa de gas, que es la principal posición del fondo mucho tiempo y ha vuelto ahora. Y bueno, hemos empezado a desarrollar
una visión macro del tanto oil como el gas. Y parece que, bueno, había oportunidades porque, bueno, el mundo parecía que íbamos a deshacernos del crudo y gas natural y íbamos a ir mucho más rápido en un mundo de renovables, etcétera, que parece que era una visión demasiado optimista. Y bueno, también que viendo dónde iba a venir la producción, pues yo creo que hay bastante potencial para esos dos materias primas en el medio plazo, porque la demanda sigue aumentando y no hay tantas fuentes de suministro y también en Canadá el gas es bastante barato, pero volviendo al oil, ves que Estados Unidos produció, creo que 70% de incremento de producción en los últimos casi décadas, por ejemplo, y bueno, es muy posible que los campos en Estados Unidos están llegando a su época maduro y no va a ser tan fácil que siguen aumentando la producción, aunque siguen encontrando mayores eficiencias por el lado del drilling y hacer rendir los pozos, que están haciendo verdaderos milagros y siguiendo formas de exprimir. Pero bueno, entonces es probable que hay una oportunidad a medio plazo en los precios de materias primas y también nosotros tenemos bastante exposure no solo en materia prima o empresas que proveen eso, pero también en los que hacen servicios al sector. Yo creo que esa es la apuesta más importante y esas empresas van en función de la actividad del sector y vendiendo químicas o suministrando drilling rigs, etcétera, que, bueno, van más en la actividad y cotizan a precios realmente bajos. Entonces, nosotros tenemos un exposure al sector energía, pero ha sido bastante diversificado a lo largo del tiempo en productores de diferentes materias y también proveedores de suministro. Antes teníamos una empresa, posición bastante grande que tenía barcos de LNG, por ejemplo. Entonces, siempre intentamos tener unas posiciones diversificadas porque uno puede tener su teoría súper interesante y optimista del futuro y puede cambiar el día de mañana por cualquier cosa. Entonces, está bueno no estar muy expuesto a un solo materia prima, etcétera. Entonces, la diversificación siempre es buena. Sin duda. Nos has anticipado dónde estáis encontrando grandes oportunidades, sobre todo servicios pero en términos agregados, ahora mismo, ¿dónde estáis encontrando más oportunidades a nivel geográfico y en qué sector en el mercado? ¿Dónde estáis más ponderados en la cartera? Sí, bueno, últimamente hemos recomendado volcar bastante la cartera a Corea del Sur, que tiene muchos small caps y muchos small caps muy baratos y bueno, y no tan small caps también, pero muchos sectores de la economía son muy infravaloradas. Hablamos de bancos, aseguradoras, los brokers, esos tres en el sector financiero, que no es un sector clásico para nosotros, pero puedes encontrar empresas que cotizan a valores de el 30% de libros, 3 veces beneficios y dividendos de
6, 7, 8. ¿Sabes? Son cosas que no se encuentran en muchos lados, que empresas que han tenido un buen crecimiento en el último tiempo y unos ROEs no espectaculares, pero también no tan malos como han sido, por ejemplo, el sector financiero en Europa, por ejemplo. Entonces, y bueno, muchas empresas industriales, nosotros nos gusta cosas particulares, una situación de una empresa en concreto, etcétera, pues siempre hay oportunidades de ese tipo, pero yo creo en cuanto a geografía, Corea es un área que siempre estamos encontrando cosas en Corea y más y intentamos, creo que tenemos un poquito más de 20% invertidos en Corea y que nos incomoda un poco, pero dado la situación de Europa y Estados Unidos quizás más próximos o dentro de recesión hoy en día, pues Corea, que Japón y China no subieron tasas, pues y Corea no la han subido tanto, pues nos parece más defensivo y con muy buenas oportunidades a medio plazo. Entonces yo creo que Corea hoy en día es el tipo risk return es probablemente el mejor oportunidad que vemos. Y ahora que comentas sobre Japón, ¿cómo veis Japón también? Pues has pasado por encima, pero sé que habéis tenido exposición previamente en Japón. Creo que teníais Aoya Trading, ¿no? Que es que se ha puesto bastante de moda entre muchos value, porque creo que Buffett también estaba muy pendiente de Japón, etcétera. ¿Cómo veis en general Japón? Sí, no, Japón es, no han subido tasas, entonces, ¿sabe? No se espera gran recesión. Japón es una economía muy estable. Nosotros tenemos como 7% invertidos en Japón ahora mismo y sí hay oportunidades. Sí, vimos que Warren compró los trading companies, en algún momento tuvimos posición en alguno. Nosotros tenemos en diversas small caps, el sector retail o autopartes típicamente, pero bueno, somos optimistas en cuanto a Japón a medio plazo, pero hasta cierto punto, porque en Japón están intentando cambiar la mentalidad, pero las empresas están muy enfocadas en guardar caja y no generar retornos, pero hay movimiento en la bolsa. Las empresas que cotizan a menos de libros, pues tienen que presentar un plan para aumentar su cotización y hacer medidas. Entonces, quizá no lleva, o sea, las cosas en Japón tardan, no sé, tipo 3 a 5 años, quizá ves resultados, pero yo creo a medio plazo puede ser bueno en Japón, pero ahí las empresas no están tan enfocadas en crecimiento como en Corea. Yo creo que en Corea tienen un poco más en visión de crecimiento y conquistar el mundo que no es tan común en Japón. Pero bueno, siempre hay oportunidades, hay un montón de empresas cotizadas, un montón de small caps que son muy baratos y tienen ese plan nuevo para las empresas que cotizan a menos de libros que hace un catalista para revalorizarse, que es interesante. Para finalizar el podcast, John, te dejo una pregunta de 3 posiciones que te apetezca comentar, que hablen, bueno, pues un poco de lo que representa AMCO y nos quieras contar una mini tesis, algo breve. Ok. Bueno, hablando, yo creo que podemos hablar de 3 de las posiciones más ponderadas en la cartera hoy en día. Uno es Peito, que, bueno, hemos hablado un poco de la empresa de gas de Canadá, pues Canadá tiene el gas más barato globalmente y
pues en el medio plazo se están aumentando en América del Norte las posibilidades de exportar gas natural líquido, entonces se prevé que hasta puede haber faltantes de suministro en algún momento, que vienen todas esas plantas online que muchos vienen a suministrar a Europa, que falta el gas de Rusia o Asia, que está creciendo mucho en su consumo. Entonces el peito es muy interesante. Ahora compraron los activos de gas de Repsol en una transacción que creo que se cierra este mes, que va a aumentar mucho la producción y va a dar un montón de tierras para poder explotar el peito. Entonces se espera un crecimiento de casi 60% de la producción en los próximos años. Una empresa que ya no es tan barato como era, pero paga un dividendo de creo que es más de 10% y tiene un perfil de crecimiento interesante. Pues es una súper oportunidad de rentabilidad de riesgo. El número 2, posición más grande, es una empresa, un conglomerado de Corea que tiene unas aerolíneas que sufrió mucho en COVID, que ahora lleva 2 o 3 trimestres recuperando la rentabilidad y cotiza muy poco de lo que cotizaba antes y tiene bastante potencial de revalorización. Le estimamos, creo que está un PER de tipo 2 y el 30-40% de libros. Entonces eso es un caso aislado, pero parece bastante interesante con los beneficios recuperando, que son bastante interesantes. Yo creo que esos dos serían los más destacables en este momento. Pues muchas gracias, John, por el grado de detalle y sobre todo por las perlas que nos has dejado a lo largo del podcast. Un placer tenerte de nuevo por aquí, la verdad, y espero que sigáis haciéndolo también para los próximos años, que como decías al principio, se anticipan complicados, pero seguro que con buen trabajo se sale bien parado y nada, te esperamos para la temporada que viene de nuevo. Esperemos que, como decía, con buenas noticias. Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. El gusto es nuestro. A los oyentes, si os ha gustado, dejadnos un like, que sabéis que conseguimos llegar a más gente. Y nos vemos la semana que viene de nuevo, por aquí, por Hablemos de Inversiones. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego.